y me pidieron que conversara un poco con ustedes sobre la relación entre la investigación educativa y la innovación en el aula. Y yo quisiera, para empezar, pues dar una pequeña introducción acerca de cómo el conocimiento influye sobre la innovación, en primer lugar, y después tratar de resumir un poco a dónde nos ha llevado la investigación educativa reciente respecto de la pedagogía del aula, ¿no? Mi campo es más la educación básica que la educación superior, hago esa advertencia. Lo que ustedes van a escuchar está pensado más en la básica, pero ustedes con toda seguridad, si trabajan en educación superior, van a encontrar aplicaciones muy directas de lo que yo estoy diciendo respecto de la educación básica. Bueno, habría fundamentalmente tres fuentes importantes de conocimiento generado, es decir, de investigación, que nos alimentan en la innovación educativa en general y en la innovación en el aula en particular. Una fuente fundamental, la primera que quiero mencionar, pues son las investigaciones pedagógicas, que como toda investigación se dividen en dos, en las básicas y en las aplicadas, ¿verdad? Pero las investigaciones pedagógicas pues evidentemente tienen muchísimo que decirnos acerca de lo que debe ocurrir en el aula. Y bueno, de la investigación básica, por poner algunos ejemplos, el tipo de cosas que nos dice la investigación al respecto es, por ejemplo, cómo aprenden las personas en las diferentes edades, en diferentes condiciones, cómo aprenden diferentes temáticas o disciplinas. Todo esto es producto de la investigación básica en pedagogía o en psicología, que son ciencias muy relacionadas. También una rama muy importante de la educación, de la investigación básica, nos habla acerca de la otra parte, digamos, esto es lo primero que dije, tiene que ver con el aprendizaje, pero la contraparte del aprendizaje pues es la enseñanza, y bueno, pues la investigación básica tiene mucho que decirnos acerca del papel que juegan los docentes y cuáles son las formas de enseñar más conducentes al aprendizaje, nuevamente con diferentes personas, en diferentes edades, en diferentes contextos, en diferentes condiciones y sobre diversas temáticas o disciplinas, ¿no? Y por otro lado también la investigación básica nos está diciendo mucho acerca de cuáles son las relaciones entre pares y cuáles son sus efectos educativos, ¿no? O sea, sabemos muy bien que no solamente se aprende del docente, se aprende de manera muy importante de quienes nos rodean y especialmente de nuestros compañeros a través del bien llamado aprendizaje colaborativo, y sobre eso pues hay muchísimo nuevo que se está investigando. Habría que mencionar también en la investigación básica, aunque no es propiamente pedagógica, pues las neurociencias, ¿verdad?, que últimamente han tenido un desarrollo pues estratosférico porque por primera vez hace alrededor de unos 15 años se pudo estudiar el cerebro sin la necesidad de esperar a que se muriera, ¿verdad? Y ahora se puede estudiar el cerebro en el proceso mismo de crecer y de aprender, y eso pues ha generado pues una enorme cantidad de conocimientos acerca justamente del aprendizaje y un diálogo sumamente interesante entre quienes vienen de la pedagogía y quienes están más bien en las neurociencias, porque los pedagogos están planteando preguntas muy interesantes a los neurocientíficos, pero también los neurocientíficos están retomando las investigaciones sociopedagógicas y psicológicas, ¿no?, de tal manera que no están teniendo que empezar de cero porque ya hay muchas cosas que se saben respecto de cómo aprenden las personas. Pero bueno, también en pedagogía tenemos la investigación aplicada, y por poner algunos ejemplos de lo que por ahí se deriva, pues están los usos y los resultados de los insumos para el aprendizaje. Últimamente las TIC pues han jugado un papel fundamental, desde luego no se refiere esto solamente a las tecnologías de información y comunicación, se refiere a cualquier material educativo, pero las TIC últimamente han cobrado un papel fundamental. Luego, procesos educativos facilitados por formas de gestión diferentes, tanto de las escuelas como de las estructuras de supervisión. Entonces, la investigación aplicada, en este caso en la pedagogía aplicada a la administración educativa, nos habla de esto, ¿verdad? O sea, cómo se gestiona la educación, cómo se administra, aunque la palabra administración le queda chica, es más bien el management, ¿verdad?, la gestión, de manera que se favorezca en una institución el aprendizaje a lo largo y a lo ancho. Entonces, de esto también hay como mucho escrito. Sobre el papel de la familia en el aprendizaje de los alumnos, sabemos que la escuela no está sola, ¿no?, y también sabemos que hay una serie de agencias sociales que contribuyen al hecho educativo, la familia es una de ellas, no es la única, pero el papel de la familia aquí ha sido especialmente estudiado. Y luego, procesos efectivos de formación permanente de docentes, ¿no?
Hay investigaciones recientes que nos comparan los cursos formales que se ofrecen para los docentes en función de diagnósticos que se hacen a partir de los resultados de las pruebas de los alumnos, con procesos un poco más informales que se acercan más a la escuela y que están más dirigidos a solucionar problemas que se descubren en la práctica docente en el aula misma, y entonces hay comparaciones acerca de cuáles son las metodologías más eficaces para formar a los docentes, que también son sumamente útiles, ¿no? Bien. Están por otro lado las investigaciones que se derivan de la investigación ya no pedagógica, sino más bien social o digámosle socioeducativa, porque es, digamos, las ciencias de la sociedad aplicadas, digamos, a la educación, ¿no? Y bueno, pues ahí también tenemos la división entre investigación básica e investigación aplicada, y aquí los junto las dos cosas, ¿no? Para decir que pues esta investigación nos habla de las relaciones entre educación y sociedad en términos generales, pero por ejemplo responde a preguntas tales como las formas en las que los sistemas educativos tienden a reproducir las desigualdades socioeconómicas y culturales, ¿no? Y por lo mismo nos explica la exclusión educativa, nos la dimensiona obviamente, pero también nos la explica porque nos habla de estos procesos de reproducción. Nos habla sobre las dificultades y sobre los logros educativos diferenciales de grupos específicos de alumnos en función de características socioeconómicas y culturales fundamentalmente, ¿no? Y nos habla del peso que tienen sobre lo educativo, sobre el logro educativo, factores de naturaleza económica, social y cultural. Y bueno, estas investigaciones o este cuerpo de conocimientos generado pues transforma nuestra visión sobre cómo puede la educación ir logrando la inclusión y la equidad educativa, cuando menos, y después la equidad social, ¿verdad? Entonces también desde aquí tenemos pues una serie de insumos que son sumamente útiles, porque a pesar de que la investigación socioeducativa se refiere más a lo macro que a lo micro, de todos modos nosotros nos vamos dando cuenta a la hora de leer estos conocimientos que cada uno de nosotros en el lugar en donde esté contribuye a la equidad o a la desigualdad educativa en función de lo que hace, ¿eh? Y bueno, por otro lado viene otro gran cuerpo de conocimientos que es indispensable para la educación y que se deriva de los análisis de las grandes transformaciones y las tendencias mundiales. No podemos entender la educación como algo que ocurre de manera aislada de lo que sucede globalmente, socialmente, y entonces, bueno, pues las tendencias mundiales tales como la globalización, las migraciones, las transformaciones en los sistemas productivos, el papel del conocimiento últimamente en la sociedad y en la economía, pues son lecturas indispensables. Es conocimiento generado a partir de la investigación, de la reflexión y del trabajo fundamentalmente ensayístico, pero no cabe duda que es generación de conocimiento útil a lo que nosotros hacemos en materia educativa. Desde luego, estas investigaciones son propias de la investigación sociológica, económica, politológica, que son más amplias, son, como decía, macrosociales, pero estas investigaciones a los educadores nos transforman nuestras visiones acerca de los propósitos educativos a perseguir y de las maneras en que podemos lograr estos propósitos educativos. Y bueno, tratando de hacer pues realmente una especie de caricatura, porque es una síntesis muy escueta de por dónde nos ayudan todas estas investigaciones en este momento a formular qué tipo de cosas diferentes tendríamos que estar haciendo en el aula. Y digo es una caricatura porque es un tema demasiado amplio que no se puede resumir en una charla de una hora, pero pues yo quisiera comenzar diciendo que todas estas investigaciones, comenzando por estas últimas, pero pasando por todas las anteriores, pues nos llevan al convencimiento de que hay una especie de cambio paradigmático en el quehacer de la educación, ¿no? O sea, justamente porque nos estamos transformando, porque hay globalización, porque por las migraciones, por las tecnologías de la información y la comunicación, por las características reproductoras del sistema educativo, por todas estas cosas que nos enseña la pedagogía propiamente tal acerca de cómo aprenden las personas y cómo se enseña mejor, ¿no? Por todo esto que les acabo de decir, pues llegamos a la conclusión de que efectivamente estamos en un momento de cambio paradigmático respecto del quehacer de la educación. Y bueno, ahí digamos que si nosotros nos vamos a las escuelas y a las aulas, nos vamos a dar cuenta de que sigue prevaleciendo
en las aulas, en lo que hacemos cotidianamente, en lo que pasa en nuestras escuelas, en la manera como se forman los docentes inclusive, tanto en formación inicial como en formación permanente, sigue prevaleciendo un modelo transmisionista de transmisión de conocimientos en donde hay una persona que sabe que le dice a los que no saben cómo deben de ser las cosas o cómo son las cosas o cómo es la disciplina. Es la transmisión de conocimientos, ¿verdad? Y bueno, los maestros así fueron formados, ellos fueron formados en un modelo transmisionista y los maestros mismos pues es lo que saben hacer bien, porque los docentes en general, y aquí me refiero a todos los niveles educativos, se sienten mucho más cómodos enseñando como lo saben hacer, y la manera que les sale más natural es la manera como ellos aprendieron. Entonces hay una tendencia a regresar, por más que hayan aprendido otras cosas, ¿verdad?, a regresar a la forma en que ellos aprendieron. Y entonces lo que se hace en este modelo, en este paradigma, que es el paradigma antiguo, pues es transmitir conocimientos, y a veces también, ahora que se habla de que la escuela necesita asumir la responsabilidad de la formación en valores, de la formación ciudadana, ética, pues también se quieren transmitir valores, ¿verdad? O sea, este modelo transmisionista se transfiere, digamos, al ámbito de lo ético y se quieren también transmitir valores. Y lo que nos damos cuenta por todas estas investigaciones que yo les vengo diciendo es que pues este modelo ya está en crisis, ¿no? Este modelo ya se agotó, de hecho ya no es un modelo útil para las necesidades de la sociedad actual y ya no es un modelo que nos funciona en nuestras aulas, ya no funciona, ya no, nuestros alumnos no están respondiendo a este modelo. Bueno, las razones por las que este modelo está en crisis son diversas, varias, voy a mencionar algunas. Una es que los conocimientos que ha generado la humanidad y que sigue generando la humanidad son enormes, ¿no? Dicen que en el siglo XX se generaron tantos conocimientos como en toda la historia previa de la humanidad, y el otro día escuché el dato de que hacia el año 2050 se van a estar duplicando los conocimientos cada 75 días, duplicando los conocimientos generados por la humanidad. Entonces, claro, tantos conocimientos pues no se pueden transmitir, es evidente, no caben en ningún currículum. Y no solamente eso, sino que cada vez se vuelve más arbitrario el que alguien quiera decidir cuáles de esos conocimientos entran en el currículum y qué inmensa mayoría de conocimientos se queda fuera. Es más arbitrario, digo, por más que sea un grupo elegido democráticamente o lo que ustedes quieran, la gente más a la vanguardia de la pedagogía, pues resulta ser una cosa totalmente arbitraria, ¿verdad?, por la gran cantidad de conocimientos. Segundo, por la velocidad en que estos conocimientos se generan, que justamente hace que conocimientos previamente establecidos se vuelvan obsoletos, ¿no?, porque hay nuevos conocimientos que los cuestionan y el conocimiento se vuelve muy rápidamente efímero, digamos, ¿no? O sea, es conocimiento efímero que muy rápidamente tiene que cambiar. Entonces, en el momento que nosotros queremos agarrar el conocimiento y meterlo en un currículum, pues a lo mejor estamos corriendo el riesgo de que ese conocimiento que agarramos y metimos en el currículum pues ya se volvió obsoleto, ¿verdad? Entonces, bueno, pues eso también hace que este modelo entre en crisis. También hay otra razón que es importante, y es el hecho de que pues antes el conocimiento estaba en las escuelas, en las universidades, en las bibliotecas, con los científicos, con los sabios, ¿verdad? Y ahora está en todos lados, ¿no?, sabiéndolo buscar. El conocimiento está en esa cosa democrática que se llama ciberespacio, que cuando menos teóricamente es democrática, aunque sabemos que todavía hay una brecha digital muy importante, pero bueno, ya es, de hecho, con un aparatito como este que tiene aquí mi compañera, y un aditamento que nos conecta al internet, pues el conocimiento está disponible para todos, ¿no? Entonces, por eso el conocimiento, el modelo que transmite conocimientos ha entrado en crisis. Y por eso en este momento se dice el quehacer de la educación ha virado, digamos, de privilegiar la transmisión de conocimientos a empezar a privilegiar el desarrollo de las personas, ¿no? El desarrollo de las personas que, bueno, obviamente tienen que trabajar con conocimientos, es que esas personas desarrollen habilidades y valores de convivencia, valores para poder vivir y trabajar juntos. Y que ese es el objetivo fundamental de la educación. El cambio es bien importante, ¿no? O sea, es un cambio realmente radical, de transmitir conocimientos a desarrollar personas íntegras, ¿no?, que sean capaces de hacer una serie de cosas que tienen que ver con los procesos fundamentales para acceder al conocimiento y para
criticar el conocimiento y para crear conocimiento, y que tengan que ver con estas habilidades fundamentales para vivir con otros y trabajar con otros semejantes y diferentes a nosotros.